Presumiendo México presenta. Amigas, amigos, Dios se encuentren bien, al igual que sus familias. Les habla el escritor Iván Uriel. Les envío un abrazo enorme, con todo cariño, fuerza y energía, y les doy la más cordial bienvenida a una edición muy especial de Encuentros con un amigo a quien yo admiro en todas las dimensiones en las cuales expresa su arte, sino que también lo aborda con mucha pasión. Y a nombre de Presumiendo México, de Ultra México y de Filmmakers Movie, le doy la más cordial bienvenida a Rodrigo Vive. Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Iván, qué gusto. Oye, pues muchas gracias por la invitación. Me encanta Encuentros, me encanta lo que promueve esta plataforma, me encanta lo que hacen. Entonces es un orgullo estar acá y un honor, la verdad. Muchas gracias, Rodrigo, porque además hemos compartido contigo a través de Filmmakers Movie en diferentes ocasiones, al inicio de nuestros caminos, además. Y realmente para mí es un placer preguntarte y ahondar sobre toda tu trayectoria y sobre todo las diferentes actividades que realizas, desde aquellos videos icónicos en los cuales inicias tu carrera digital, ¿no? Que ya son videos clásicos y además referenciales, como el de la Rueda de Puebla, que quedó ahí enmarcado para siempre, y al mismo tiempo toda tu trayectoria como guionista, como actor, como productor y creador de contenidos. Además, al estar también frente al escenario. En ese sentido, me gustaría primero preguntarte, Rodrigo, ¿quién es Rodrigo Sánchez? ¿Quién es Rodrigo Vive? Pues mira, creo que para describirme a mí mismo es muy importante decir que soy alguien ansioso. Ya me he dado cuenta que ciertas cualidades físicas y mentales influyen mucho en la personalidad, sin duda, o pueden ser como el trazo básico de la personalidad. Entonces soy alguien ansioso, soy alguien como muy inquieto, físicamente inquieto y también mentalmente. Y pues soy alguien muy curioso. O sea, creo que mi vida ha estado enmarcado así por la curiosidad, ¿no? Llámese filosofía en el sentido de querer aprender cosas y de querer conocer cosas. Me considero cinéfilo, melómano y en general el arte, ¿no? En general el arte, la comedia, amante de los perros también. Y podría decir que una forma de describirme a mí mismo es eso, es como mucho interés por muchas cosas y por tratar de descubrir en general de qué forma se puede hacer algo nuevo, o si no nuevo, porque es una palabra difícil, qué más se puede explorar con la comedia, qué más se puede explorar con la narrativa, o de qué forma se puede abordar quizás una historia ya antigua en un nuevo contexto, ¿no? Y pues eso, espero que lo que diga acá también pueda ayudarles, no sé, a imaginar nuevas cosas. Lo has mencionado muy bien, soy un ser ansioso, ¿no? Y esa ansiedad que nos lleva siempre a crear, a innovar, y además de que hemos sido testigos de todo tu crecimiento, por supuesto, de todas las cosas que has realizado a nivel de edición, además en Filmmakers ha estado con nosotros editando programas, y yo también quiero reconocer que Rodrigo, además es músico, es una persona que ama el piano, compositor, además compuso música de Día de Descanso, este documental que realizamos en Filmmakers Movie. Rodrigo, ¿cómo surge en ti? ¿Tú estudias comunicación como parte de tu carrera académica, pero cómo está a ti, cómo vive en ti el cine y la creación de contenidos audiovisuales? ¿En qué momento sientes las ganas de expresarte? ¿Recuerdas ese momento en tu vida en el cual dices, esto es lo que me gusta, más allá de lo que estudié, y quiero soltarme y hacerlo? ¿Y cómo tomas ese camino? De hecho, sí, y tengo un año muy claro y tengo referencias muy específicas, que sé que a ti te gustan las referencias, que Iván es de las personas que mejor conoce el cine y más referencias tiene. Se me quedó muy grabado, por ejemplo, el año de 2001, porque yo recuerdo que fui al cine a ver Monster Inc. y creo que poco después, que ahí estaba al mismo tiempo la peli de La Comunidad del Anillo.
Yo no la vi en el cine porque era en una época en la que todavía los papás no se atrevían a lo mejor a meterte esas películas y demás. Pero recuerdo que en 2001 vi Monsters Inc., La Comunidad del Anillo y también salió Shrek, la primera peli de Shrek. Y ya estaba yo en una edad en la que ya entendía más. O sea, porque a lo mejor cuando eres chiquito vi muchas otras películas y vi muchos otros contenidos, pero no procesas que eso es una creación y que eso es algo que un grupo gigantesco de personas se juntó para hacer, ¿no? Y me acuerdo que sí me impactó mucho como esa temporada, ¿no? Y me impactó La Comunidad del Anillo, me impactó Monster Inc. Luego me clavé, fueron años, todos esos años de 2001 en adelante, y sobre todo los primeros por ahí de 2001 a 2006, donde me interesaba muchísimo, ¿no? Que salía, seguí toda la trilogía del Señor de los Anillos con mucha atención, ¿no? Luego en 2006 que viene Los Infiltrados y sale El Laberinto del Fauno y sale Babel, que además yo era muy chiquito para ver Babel, pero me las ingenié para verla. Y que sale Little Miss Sunshine, por ejemplo, Little Miss Sunshine la considero mi película favorita. Entonces sí lo asocio muy particularmente a esa época de mi vida y yo creo que fue como un amor a primera vista, se puede decir, y también procesando lo que eso implicaba, ¿no? Como decir, ay, estos monos, estos monstruos, ¿quién los animó? ¿Quién los hizo? Y una relación que ha perdurado y que todavía sigue muy cercana a mi corazón, la relación con el cine, ¿no? Con ir a ver una peli y incluso y el estar consciente de qué implicó, ¿no? Porque sabes que Pixar le fue difícil levantar esa película, o sabes que a Peter Jackson le fue difícil hacer esa película, y eso también es bonito. O sea, no me gusta solo la magia de ir a ver una peli, sino el proceso humano que eso implicó. Y desde esa perspectiva, además, la pasión por el contenido, por analizar lo que sucede detrás. Y más tarde tú ibas a estar justo en ese proceso, no solamente detrás de la cámara creando, sino también escribiendo, editando el contenido, filmando el contenido y mostrándolo. Y desde esa perspectiva has estado en todas las áreas audiovisuales, Rodrigo. Y eso es apasionante, ¿no? Porque te quería preguntar sobre eso, ¿cómo logras expresarte en todas las áreas? Porque has estado en todas, absolutamente en todas las áreas de la creación audiovisual. Eso es cierto, y gracias por verlo y reconocerlo, porque uno ayuda mucho, evidentemente para alguien apasionado del cine y alguien que está en el medio, pues es muy importante conocer lo que implica la postproducción, los tiempos de la postproducción, lo que implica la preproducción y la escritura de un contenido creativo y demás. Y eso me ha dado una perspectiva muy amplia, siento yo, con la humildad, ¿no? De reconocer que no sé muchas cosas, obviamente, pero también de decir, ok, entiendo cuál pudo haber sido la complicación de postproducción de un contenido, o entiendo cuál pudo haber sido la complejidad de conceptualizar esa idea en el guión, ¿no? Entonces, eso me ha dado un panorama más amplio y también estaba el lado de que, pues, evidentemente nadie te pone las cosas en bandeja de plata, ¿no? Entonces, si uno, así, en cierta edad, uno ya dice, me gustaría más escribir, o me gustaría más dirigir, o fotografiar. Pero al inicio, pues nadie te resuelve nada, tú vas a tener que hacerlo todo, ¿no? Y eso es muy agotador, pero también fruto de esa ansiedad y de ese interés empezó a surgir pues mira, yo voy a hacer videos. En ese momento, cuando yo empecé, a lo mejor también me ibas a preguntar de eso, cuando yo empecé a hacer videos ya más en forma, la plataforma era YouTube, ¿no? Y yo dije, pues mira, está YouTube, tengo una cámara, en el micrófono vemos, edición ya conozco un programa y pues lo empiezas a hacer, ¿no? Eso fue un poco mi experiencia de empezar a hacer contenidos. Y además los contenidos que tienen un mensaje, una reflexión, que eso es algo que caracteriza también todos los contenidos que realizas. Y justo te iba a preguntar, en ese momento en el cual decides expresarte, tomar esta plataforma y después otras más para poder expresar tus videos, editarlos, producirlos e ir cada semana creando un contenido. Es decir, ¿cómo era ese proceso creativo de saber que cada semana escribías un guión, preparabas prácticamente la producción y ejecutabas el proyecto, además actuando en él? Es decir, ¿cómo era todo ese proceso cada semana? Porque era una entrega semanal. Sí, eso es una locura. Fíjate, esa disciplina me ayudó. O sea, de entrada me ayudó esa disciplina porque hay muchas personas, que probablemente la mayoría se podría decir, que ya han imaginado productos, ¿no? O han imaginado posibles creaciones, pero van posponiéndolo, van posponiéndolo, van posponiéndolo. Y yo entendí en algún momento que tenía que concretar, ¿no?
Y ya ahorita las cosas están enfermizas. Hay gente que produce un contenido por día, ¿me entiendes? Y eso está incluso insostenible, yo diría, a menos que ya tengas una base más segura y un presupuesto mucho más claro y demás. Pero yo en ese momento dije, ok, está claro que hay que hacer algo periódico, ¿no? Ya estaba en una época en la que los creadores de contenido subían un video semanal o así. Yo dije, me voy a poner ese rigor y voy a subir un video semanal. Y iban cambiando los días, pero yo decía como, durante cierta temporada todos los martes, durante cierta temporada todos los miércoles. Y lo que preguntas está bien interesante, porque también a mí me enseñó, y es un aprendizaje que evidentemente sostengo, que la creación artística o la creación narrativa y cinematográfica o audiovisual no es solo una cuestión de inspiración, no es una cuestión de una ocurrencia que lograste grabar un día, sino de una profesión. O sea, a mí todo ese proceso y esa disciplina me permitieron entender que lo que hago y que afortunadamente tengo la oportunidad de seguir haciendo ahorita es una profesión y es sentarte a pensar ideas, sentarte a redactar ideas, hacer peloteo, ¿no? Y estar todo el tiempo en esa inquietud. Y es la profesionalización de lo creativo también. Exactamente, el hacerlo profesional. Y siempre has sido profesional en lo que has realizado, Rodrigo. Y ahora viene otro camino que también te quería preguntar. En los años 70, 80, Richard Pryor o Eddie Murphy se convirtieron en grandes estrellas, no solamente del cine, sino que previo a ello, en estrellas de programas en los cuales los sitcoms se convertían en un símbolo, en un sello, actuaciones en vivo, el stand-up que creció, por supuesto, entre los 70 y 80 en todas las dimensiones, y he mencionado solo algunos ejemplos. ¿Cómo llega a ti, además de la creación de tus productos audiovisuales, cómo llega a ti el decir, me gusta el escenario, me gusta la comedia y quiero además expresar todo mi sentir a través del stand-up? Ahí te va, pues creo que el stand-up es joven en México, ¿no? O sea, el stand-up es muy joven en México, como dices, en Estados Unidos tiene décadas, ¿no? Y muchas décadas. Y es algo que se ha explorado en muchos lugares, pero la comedia en vivo en México como tal, por supuesto, estaba Polo Polo, ¿no? Había otro tipo de formatos. Y de hecho yo vivía en Puebla, yo estudié en Puebla, la universidad, y viví de chiquito toda mi vida en Puebla, ¿no? Ahora ya estoy en mi etapa capitalina, pero crecí en Puebla. Entonces, si ya de por sí no había llegado el stand-up o tardó en llegar el stand-up a México, a Puebla tardó más. Pero afortunadamente tuve un profesor muy buen amigo también, que se llama Pablo Zacarías, él es muy buen comediante también. Él empezó a, él divulgó el stand-up en Puebla, ¿no? Empezó a hacer shows en tal bar, shows en tal bar. Y también tenía, con esta ansiedad y esta inquietud de hacer cosas, empezó a organizar shows de stand-up. Yo no conocía, o sea, ibas a estos shows y en realidad casi no había gente, ¿entiendes? Y muy pocos se subían. Pero el interés estaba, ¿no? Sin duda, como de, subirte a dar chistes, ¿no? Y algo que, por ejemplo, la comedia en vivo a mí todavía me cuesta. No diría que soy un gran pero me siento mucho más cómodo en el sketch digital o en los contenidos audiovisuales y mucho más mérito a quien sí hace bien el stand-up o mejor. Lo que descubrí, por ejemplo, ahorita que hablemos más de comedia y más pues sí, de narrativa, el stand-up es bien difícil porque la reacción y el feedback del público los tienes inmediatamente, ¿no? Para mí siempre fue muy cómodo el contenido digital porque lo pones en una plataforma y ya después te olvidas. Puedes ver los comentarios y demás que sí pueden ser dolorosos o no, pero no estás viendo la reacción de la gente en ese mismo instante. Entonces me impresionó mucho y me gustó la idea de también poder hacer comedia en el momento, donde la reacción de la gente está ahí al instante, las risas caen o no caen, pero todo sucede ahí. Y fue gracias a este profesor que me fue introduciendo al mundo del stand-up y ya luego se empezó a hacer una comunidad en Puebla que permitió que siguieran los open mics y demás. Y además que va de la mano también del concepto Rodrigo Vive, que te quería preguntar, previo Sí, ya a entrar en la narrativa, te hacer una pregunta dual. Primero, ¿cómo surge Rodrigo Vive como concepto? Así te ubicamos, Rodrigo, como Rodrigo Vive es una marca, es un concepto, es una forma de ver la comedia y el contenido audiovisual. Y por otro lado, también toda la creatividad que has tenido y que has desarrollado en diferentes plataformas, canales de televisión y cadenas, a través de tu creatividad y también de esta
evolución que has tenido, innovación en el sketch, en la creación del guión, en estar pendiente de todas las áreas, incluso de la actuación. ¿Cómo se une Rodrigo Vive con toda esta parte narrativa que has desarrollado en diferentes espacios? Pues mira, regresando al concepto Rodrigo Vive, en realidad tiene un inicio muy sencillo que es, me llamo Rodrigo Sánchez, y Rodrigo Sánchez Ruiz, que nada, no tengo problema con mi nombre, pero con todo respeto a mis papás, pues no es muy seductor en términos artísticos. Y yo quería, cuando decidí que quería tener un canal de YouTube, quería tener un concepto, ¿no? Justo. Soy muy conceptual yo, o sea, casi todo lo que se me ocurre viene se podría decir que es parte del concepto hacia algo particular o hacia una historia particular y no al revés. Yo decidí que quería hablar de todo y que quería hacer comedia de todo y que quería burlarme de muchas cosas, ¿no? Y con esto de hablar de mucho y de todo, surgió el concepto de todo vive, ¿no? Como todo tiene un rol en el mundo, todo afecta al mundo para bien o para mal, y todo vive, no solo está, sino que vive. Y entonces cuando ya desarrollé ese concepto se volvió muy claro que si todo vive, Rodrigo vive, ¿no? Porque hasta tenía un intro, tú lo recordarás, ¿no? Donde era una cancioncita de un libro, una guitarra, un iPhone, un tronco de Beatles, que era como este énfasis en que muchas cosas viven y que al final todo vive, Rodrigo vive. Y originalmente yo creía que era una idea muy sencilla, pero la verdad es que la he ido integrando bastante a mi vida y siento que como que ya tomó su propio vuelo, ¿no? Eventualmente mis amigos me empezaron a decir Vive, la gente me empezó a decir Rodrigo Vive, entonces ahora ya ni pienso el nombre, ahora ya lo integré mucho. Y por ejemplo, así estoy en Instagram también como Todo Vive, ¿no? Y hay gente que me dice Todo Vive, así directo, sin decirme Rodrigo Vive, porque es el nombre de usuario. Y sí creo de cierta forma que esa identidad me ha permitido también fortalecer los conceptos de las narrativas en las que participo, ¿no? Porque es finalmente, pues mi vida también es una narrativa, ¿me entiendes? Entonces creo que el estar pensando en escribir todo el tiempo, sea tu propia vida o algo, o alguna ficción y demás, creo que eso es de lo más profundo y bonito que he descubierto. Y Rodrigo, en ese camino, en ese realizar tus actividades, por supuesto, en el pensar los sketches y al mismo tiempo en pensar ese contenido que vas a producir, el generar la reacción, el momento cómico y la reflexión, incluso también en ese proceso, ¿cómo trabajas? ¿Tienes alguna técnica? ¿Escribes los guiones por separado? ¿Vas armando el sketch? ¿O cómo organizas en ese sentido la creatividad, la narrativa y visualizarlo? Sí, fíjate que, no, eso es una gran pregunta porque yo creo que uno, cada quien tiene su proceso. Y dos, justo la comedia más de estandopera y más del formato de sketch digital específicamente, es algo muy nuevo en este país, insisto, ¿no? O sea, por ejemplo, quizás el referente más cercano, siento yo, era Derbez, porque en otros países hay referentes mucho más antiguos, ¿no? Saturday Night Live en Estados Unidos, el referente de Monty Python en Inglaterra y demás, ¿no? Creo que Latinoamérica, o sea, es mucho más reciente todo esto, ¿no? Y sí creo que es muy distinto, depende de la escala del proyecto, ¿no? Depende de si es un guión de un largometraje, que los he escrito, no se han producido, pero los he escrito, o el guión de un corto de 30 minutos al de un sketch de 2 minutos. Por ejemplo, mi especialización ha sido sketch de entre 15 segundos, porque ahora todo es muy corto también, a 2 minutos, ¿no? Y ahí siento que ya he encontrado mi método, pero también no te diría que tengo como un proceso en específico, yo ya entendí un poco mi proceso, pero sí algo que creo que es clave, igual yo creo que cualquiera que crea contenidos o crea un sketch coincidirá, es que la idea tiene que ya tiene que estar muy bien pensada antes de siquiera escribir cualquier cosa, ¿me entiendes? O la ironía tiene que estar clara. Por ejemplo, si a mí se me ocurre un sketch de un Uber que en vez de ahora ser amable te trata mal porque ya los Ubers odian a todos, por decir algo. Entonces la ironía ahí está. Ah, claro, entonces como estos memes de ahora ya el Uber no te ofrece agua a ti, sino que tú le ofreces agua a él, ¿no? Tiene que haber una ironía clara y una situación clara también para que esa idea empiece a tomar vuelo. Y luego también eh, canalizada a través de personajes, ¿no? Pero sobre todo el concepto. Yo funciono muy así.
Si tengo ahí clara la ironía y la situación y el por qué es chistosa, los personajes siento que se pueden escribir a sí mismos, ¿no? Mira qué interesante, Rodrigo, sin duda, porque además la comedia es para mí el género más difícil, incluso escribiendo es un género difícil, generarlo, el poder transmitir lo que tú quieres, el generar la risa o causarla o provocarla y además generar también una reflexión en torno a ello es sumamente complicado, por eso se reconoce tanto la creatividad y también la realización de la comedia en todas las áreas de las artes. Y justo, Rodrigo, te quería preguntar en ese sentido, ¿cuáles son los proyectos que estás realizando en este momento? Y también uniendo la pregunta, las influencias que has tenido en general en tu realización audiovisual. Esa pregunta me gusta. De la primera pregunta, yo ahorita llevo un rato trabajando para las redes sociales de Comedy Central, creando contenidos, también supervisando los contenidos digitales de la marca. Y yo estoy muy agradecido con esa oportunidad, porque sí fue una oportunidad que salió, se podría decir, salió de la nada, y a la vez yo ya tenía todo este portafolio, todos estos sketches que había producido por mi cuenta. Yo nunca diría que me hice viral, no verdaderamente, creo que solo una vez, ni me hice viral, ni tuve un fandom gigantesco, pero dije, quiero que eventualmente me encuentre alguien que tenga una plataforma para seguir haciendo esto. Y fue lo que pasó con Comedy Central, afortunadamente, y muy agradecido con la gente que me encontró también. Entonces, actualmente trabajo en el desarrollo de contenidos para Comedy Central, también escribo muchos, bueno, de esos, los contenidos en los que yo salgo, en los que yo acabo poniendo mi cara, esos los escribo yo y los produzco yo y los edito yo y los dirijo yo, evidentemente. Y en muchos otros, por ejemplo, proyectos de mayor escala, como es el caso de Harina, que está en Prime Video y en Comedy Central. Ahí tuve la fortuna de dirigir a la unidad digital de la serie, ¿no? Entonces fue algo que surgió a partir de mi trabajo ya fijo que tengo con Comedy Central. Ahí salió la oportunidad de participar en ese proyecto. También pude escribir algunos de sus contenidos. Entonces, me siento muy afortunado de que uno puedo vivir de esto, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor todavía no ha logrado eso, el estar en un espacio en el que ya puedas vivir de la creación audiovisual. Y dos, también como la confianza que ha surgido para que yo pueda liderar ciertos proyectos, ¿no? Porque dirigir algo en realidad ya es que te están depositando mucha confianza, ¿no? Y para mí dirigir la unidad digital de Harina ha sido un gran highlight, podríamos decir, ¿no? Porque ya puedo trabajar con actores, ya puedo entender, puedo ir entendiendo esto, a lo mejor sí hay dificultades por acá, pero ya es un nuevo paso en tratar de entender toda la estructura de una producción audiovisual, ¿no? Y eso ha sido bien padre. Y pasando a la segunda pregunta, sí soy alguien mucho de referencias y de inspiraciones, sin duda. Ahí te decía, Pixar me inspiró mucho, ¿no? Me inspiró mucho El Señor de los Anillos. Little Miss Sunshine, creo que es la película que más uso para describirme a mí mismo. Poco después en mi vida, yo creo que fue a partir de Vicky Cristina Barcelona, puede ser, en 2008. Ahí descubrí, quizás con la inspiración de Woody Allen, la ironía más aguda, ¿no? Y el sarcasmo existencial, se puede decir, ¿no? Mucho más adelante descubrí a Larry David, ¿no? Y Seinfeld y Curb Your Enthusiasm. En México, por ejemplo, más ya nacional, admiro muchísimo a Derbez. Me encanta lo que levantó Derbez con Gus Rodríguez, ¿no? Eh, y más literariamente también me encanta Ibargüengoitia, me encanta Enrique Serna. Y actualmente la verdad es que hay cualquier cantidad de gente talentosa que a lo mejor muchas veces no tienen el foco ni el foro, pero que están haciendo cosas impresionantes. También hay muchos colegas, a quien algunos los conozco más, algunos menos, que me inspiran bastante, ¿no? Y sí, creo que algo que verdaderamente me ha ayudado a mí es el estar abierto como a cualquier posible inspiración, ¿no? Muchas veces dices, no, no me gusta la comedia absurda, o, por ejemplo, esa es otra, ¿no? Ben Stiller y Zoolander y este, me acuerdo que fui a ver con mi mamá la de No te metas con Sohan de Adam Sandler. Entonces, creo que es eso. Luego veo gente que está muy cerrada, ¿no? Que solo quiere hacer comedia intelectual o solo comedia sexual o más escatológica. A mí lo que me divierte es como el estar tomando de todo. Que si Larry David es como mucho más cínico, tomamos de eso, ¿no? De Ricky Gervais, que también es increíble. O si hay más comedia absurda, interesante,
o comedia de humor más de a lo mejor estilo Seth Rogen y así, todo el tiempo estar alerta a eso es lo que a mí me gusta, el estar encontrando inspiraciones. Y mira, además has mencionado a muchas figuras cuya portafolio de trabajo, o como podríamos decir también como bodywork, ha sido variado, porque han logrado tener además la comedia no solamente en el comedy, sino además también en profundidad. Han hecho películas incluso con una gran reflexión en torno a ello, otras que han sido provocativas, que han Ujú, ujú. provocado diferentes temas. Y en todo ello implica no solamente, como has mencionado, la inspiración, sino también el concepto global de todo el concepto, en este caso audiovisual, pero también el concepto de lo que tú generas a través de la comedia en vivo y de la comedia a leerlo también, ¿no? Que es otra perspectiva. Quería preguntarte también, Rodrigo, en ese sentido, ¿qué horizontes vienen para ti, proyectos o algo que nos gusta es comentar de esta ansiedad que tienes creativa en el devenir? Pues mira que yo se ha caracterizado mi vida o mi trayectoria profesional, que a lo mejor es muy modesta, pero en realidad sí empecé a hacer videos yo a los 18, ¿me entiendes? Ahorita soy 28, cerca de los 29, tengo por lo menos 10 años haciendo comedia. Ya luego dejo a criterio de cada quien qué tan buena comedia o qué tan mala, o si les gusta mi estilo o no, pero es algo en lo que ya he estado una buena parte de mi vida, ¿no? Y todo eso lo digo porque lo que he hecho en esos 10 años de mi vida han sido mucho formato corto, ¿no? Y estoy de acuerdo que hoy en día ya se nos dificulta incluso consumir contenidos más largos, ¿no? Una peli en Netflix, muchas veces la acabamos viendo en 3 partes porque le ponemos pausa 3 veces, ¿no? Pero sí me gustaría mucho más empezar, si se da el camino, a explorar formatos más largos, ¿no? Yo feliz, o sea, yo sigo feliz en los contenidos digitales, en la escritura de sketch, en la escritura de reels de Instagram que duran 15 segundos, pero creo que algo que sí ya voy sintiendo y que esa ansiedad me empieza a generar es el poder contar a lo mejor una historia que requiere más minutos en pantalla, ¿me entiendes? No sé, no estoy diciendo una serie necesariamente, porque luego incluso hay series muy alargadas, pero el poder quizás explorar o eventualmente involucrarme en un proyecto que requiera 90 minutos, ¿me entiendes? O sea, un largo. Entonces sí me gustaría, porque además esos son proyectos que requieren mucho más digestión de ideas, ¿no? Muchas veces con el sketch es lo pensaste hoy y lo grabas hoy, ¿me entiendes? También me gusta la idea de poder digerir conceptos y a lo mejor situaciones más complejas en términos cómicos para un proyecto más de mayor escala, quizás. Y pues eso, ahí mi ansiedad estaría por ahí. Pero yo feliz de seguir creando comedia en cualquier formato, pequeño o largo. Además, yo he tenido la oportunidad, puedo decirlo, de leer algunos de tus proyectos de largo, ¿no? De esos proyectos que surgían justo en ese inicio, además de Rodrigo Vive. Cuando la pandemia, te quería preguntar ello, se generó, por supuesto, una necesidad para, en el confinamiento que vivimos, en los momentos dolorosos, tristes de la humanidad durante esos años, también necesitábamos del arte, de distraernos, y no solamente distraernos a través de las plataformas y de los contenidos largos, sino también de aquellos suspiros, esos instantes que nos podían despertar una sonrisa o nos podían generar, desde esa perspectiva, algo que hiciera que la realidad se transformara en algo distinto. Y esa transformación de la realidad habita en tus contenidos, Rodrigo, y la pandemia también estuviste muy activo en ello. Así que esta experiencia que te ha dejado a ti brevemente, si nos puedes compartir. Oye, gracias por esas palabras tan bonitas, antes que nada. Bueno, la pandemia fue difícil, ¿no? Yo creo que yo en mí he notado muchos cambios, ¿no? Pero justamente eso es lo que dices, la comedia es necesaria. Creo, este tema me gusta mucho porque hay gente que ve a la comedia como entretenimiento, y sí, puede ser entretenimiento, así lo puedes percibir de esa forma, pero también la comedia es un recurso emocional y es un mecanismo de defensa. Por eso es habitual, aunque la gente no lo diga, que algo eh, vendido o estructurado como serio te da risa, porque en realidad es tu forma de reaccionar a eso emocionalmente. Y creo que yo lo uso mucho, o sea, yo tengo que hacer chistes por cuestión emocional casi casi forzosa, de que necesito hacer un chiste para tratar de alivianar lo pesado que puede ser un asunto, ¿no? Porque es mi forma de reaccionar al dolor. Entonces, creo que la comedia es necesaria en la vida cotidiana, también como entretenimiento, como
contenidos, ¿no? O sea, es importante tener esos contenidos a la mano. Y también creo que es importante, yo sé que es un momento bien difícil, esa es otra. O sea, la comedia ahorita está siendo juzgada muy injustamente, creo, porque como dice Ricky Gervais, yo creo que una cosa es la comedia, que habita mucho más en el terreno de la ficción, se puede decir, a lo que sucede en la vida real, ¿no? Hay gente que ya ahora habla mucho de la responsabilidad social de la comedia, pero yo siento que no es tanto el ángulo, más bien creo que la responsabilidad de la comedia es emocional. Y muchas veces creo que hay gente que a lo mejor no le gusta cierto tipo de comedia y que ahí lo más factible es que no la consuman, ¿no? Eso es lo que yo creo. Así es, Rodrigo, y esa es una de las grandes perspectivas que podemos analizar de la comedia y podríamos estar platicando contigo sobre la comedia, que es un tema tan amplio en otra siguiente edición, pero quiero agradecerte, Rodrigo, tu tiempo y el compartir con nosotros tu experiencia, tu creatividad y toda tu trayectoria en la comedia y en toda la construcción de desarrollo de contenidos audiovisuales. Rodrigo Vive, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Iván. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Sabes que te tengo mucho cariño y que seguro ahí tenemos muchas pláticas pendientes de cine, comedia, literatura. También ahí para que luego tú me cuentes tus proyectos. Claro que sí, Rodrigo. Y muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos a esta edición a través de Presumiendo México y Filmmakers Movie, de encuentros muy especial con el creador de contenido, el gran creador de comedia, Rodrigo Sánchez, Rodrigo Vive. Gracias, Rodrigo, y nos vemos en una siguiente ocasión. Un gran abrazo, gracias. Bye, un gustazo.